Oh, mi querida amiga, hay algo que el Espíritu Santo ha depositado profundamente en mi corazón, una verdad vital y apremiante que debo compartir contigo hoy sin dilación. Si tienes la bondad de acompañarme hasta el desenlace de este mensaje, te prometo que recibirás una revelación transformadora, una que redefinirá la manera en que custodias tu refugio y a quienes amas. Porque, sin que muchos lo adviertan, existen fuerzas perniciosas operando con discreción, infiltrando objetos en nuestros espacios sagrados, elementos diseñados con una única intención: arrebatarnos la quietud, socavar nuestra salud, despojar nuestras bendiciones. Pero, oh alma preciosa, tengo noticias jubilosas para ti. La magnificencia y el influjo del Espíritu Santo superan con creces cualquier estratagema de la oscuridad. Su potestad es infinita, su amor inquebrantable, y su deseo de protegernos inmenso. No estamos solas en esta batalla espiritual, sino que contamos con un aliado invencible. El Padre Celestial desea que nuestros hogares sean remansos de su paz y de su gozo, lugares donde su presencia se manifieste de forma tangible. Antes de que profundicemos en estas verdades esenciales, me permito hacerte una súplica desde lo más hondo de mi ser. Te ruego que te unas a nuestra comunidad de fe suscribiéndote a Milagros del Espíritu Santo, si es que aún no lo has hecho. Porque, mi querida, estas palabras que comparto contigo no brotan de mi intelecto o de mi experiencia personal aislada. Emanan directamente del trono de la gracia, son susurros divinos destinados a nutrir tu espíritu y fortalecer tu caminar. Y en los comentarios, anhelo que compartas tu corazón conmigo. Dime si alguna vez has percibido ese toque sutil, esa caricia celestial de su presencia, cuando has elevado tus oraciones por la salvaguarda de tu morada. Deseo conocer tus vivencias, tus batallas, tus testimonios, mi entrañable amiga. Tu historia es valiosa y tu fe un faro para muchos. No olvides que al compartir edificamos el cuerpo de Cristo y nos fortalecemos mutuamente en el camino de la verdad y la luz. El Señor se deleita en ver a sus hijos unirse en propósito y amor. Durante más de 30 años, he sido un testigo privilegiado de maravillas que desafían cualquier lógica humana. He presenciado cómo el Espíritu Santo interviene con su poder soberano, metamorfoseando situaciones que parecían callejones sin salida en gloriosos relatos de triunfo y restauración. Mi camino ha estado jalonado de innumerables manifestaciones de su favor, pero también hay cuánto he observado las insidiosas artimañas del adversario. Y en esta coyuntura, el Altísimo me ha desvelado algo de vital importancia que necesitas aprehender. No es un conocimiento trivial, sino una revelación que puede marcar la diferencia entre vivir en plenitud o bajo el velo de la opresión. Presta atención, porque estas palabras tienen el poder de descorrer el velo de lo invisible y mostrarte la realidad espiritual que te circunda. Suscríbete a Milagros del Espíritu Santo para no perderte ninguna de estas revelaciones divinas. Recuerdo vívidamente el caso de una mujer, permíteme llamarla María para proteger su identidad, quien acudió a una de mis congregaciones en Pittsburgh con los ojos hinchados por el incesante llanto. Su hogar, antaño un santuario de paz, se había convertido en un campo de batalla. Las disputas eran una constante, las aflicciones físicas se sucedían sin tregua y el sustento económico parecía escurrirse de sus manos con la misma facilidad con que el agua se filtra entre los dedos. Hermana Caterine me confió con voz quebrada: siento como si una oscura maleficio se hubiese cernido sobre mi vivienda. El Espíritu Santo, con su discernimiento infalible, me reveló al instante la raíz de su tormento. No se trataba de una maldición genérica, sino de objetos específicos, elementos que habían sido emplazados con premeditación estratégica en su morada por alguien versado en los arcanos de la penumbra. Sin embargo, mi dulce amiga, graba esto en lo más profundo de tu alma: donde la transgresión abunda, la gracia divina sobreabunda con magnificencia. Donde la oscuridad se propone actuar con ferocidad, la luz inmaculada de Cristo refulge con una intensidad aún mayor, disipando toda sombra. El primer objeto que el adversario emplea con astucia para desmantelar la armonía en los hogares creyentes es algo tan corriente, tan aparentemente inofensivo, que rara vez despierta nuestras sospechas. Me refiero a los espejos resquebrajados o fracturados que por un apego sentimental o por simple inercia conservamos por si acaso. Oh, mi apreciada hermana en la fe, permíteme desvelarte lo que el aliento divino me ha revelado al respecto.
Los espejos con fisuras no solo devuelven una imagen fragmentada de nuestra propia apariencia. Son, en un plano más profundo, un reflejo de una realidad espiritual rota y dispersa en el seno de nuestra morada. Estos objetos se convierten en puntos de acceso, en portales sutiles por los que energías disonantes y propósitos malignos pueden inmiscuirse, alterando la atmósfera de paz y unidad que nuestro Padre Celestial anhela para nosotros. Evoco una velada glacial en Youngstown, Ohio. Era invierno y los copos de nieve caían con delicadeza sobre la ciudad, cubriendo el paisaje con un manto blanco. Había concluido el servicio y me encontraba en la quietud de mi habitación de hotel, inmersa en oración, cuando el Señor me concedió una visión penetrante. Contemplé una casa de una belleza arquitectónica sobresaliente, pero en cada una de sus estancias, un espejo roto exhibía sus heridas, y en cada fractura de esos cristales percibía la sutil danza de sombras diminutas que se movían, susurrando insidiosamente discordia, enfermedades crónicas, escasez y penuria. No fue mi mente terrenal la que percibió este cuadro, mi amada amiga. Fue el Espíritu Santo quien lo hizo patente ante mis ojos espirituales, porque Él desvela aquello que nuestra limitada visión natural no puede captar. Él posee un conocimiento más profundo de las tácticas del enemigo que el propio adversario. Si en el santuario de tu hogar conservas algún espejo que esté roto, agrietado o que simplemente haya perdido su propósito original, deseo que sepas algo fundamental. No es un suceso baladí. Nada en el dominio espiritual ocurre por mera casualidad. Dichos espejos, por su estado de fragmentación, se han transmutado en accesos, en compuertas sutiles a través de las cuales pueden infiltrarse influencias que son ajenas y adversas a la atmósfera de un hogar consagrado a Cristo. María, la mujer de quien te hablé previamente, atesoraba en su dormitorio un espejo vetusto, una herencia de su abuela, de un diseño exquisito y ornamentado, pero cruzado por una grieta prominente que lo dividía por el centro. Es un preciado recuerdo familiar, me explicó, con una nota de melancolía en la voz. Suscríbete a Milagros del Espíritu Santo para no perderte ninguna de estas revelaciones divinas. Sin embargo, cuando unimos nuestras voces en oración ferviente, el Espíritu Santo le reveló con claridad que ese objeto, aparentemente inofensivo, había sido la entrada principal para la discordia que asolaba su matrimonio. Cada vez que ella y su esposo se observaban reflejados en él, lo que percibían era una imagen de separación y desunión, en lugar de la armonía y la cohesión que Dios anhela para una pareja. ¿Sabes cuál fue nuestra acción? Con lágrimas brotando de sus ojos, pero con una fe inquebrantable arraigada en su corazón, nos dirigimos al jardín de su vivienda y con determinación destrozamos por completo aquel espejo. No era un acto de desprecio hacia un recuerdo, sino una declaración de guerra espiritual, un gesto para sellar una compuerta que nunca debió haber sido abierta. Y mientras los fragmentos de cristal caían esparcidos sobre el suelo, elevamos una oración unánime. Señor Jesús, por el poder de tu sangre redentora y preciosa, cerramos toda puerta que el adversario haya logrado abrir. Que tu luz inmaculada inunde y sature cada espacio de esta morada. El efecto fue instantáneo, mi apreciada amiga. La paz inefable del Espíritu Santo colmó esa vivienda de una manera tan palpable, tan perceptible, que incluso el aire parecía vibrar con una esencia diferente. Su esposo, quien había mantenido una actitud distante y una conducta agresiva durante meses, esa misma noche se acercó a ella con una ternura inusitada, solicitando perdón, sin comprender del todo la razón subyacente de su arrepentimiento. Porque cuando clausuramos las entradas al enemigo, las puertas del cielo se abren de par en par, derramando bendiciones y restauración. El segundo objeto que imperiosamente necesitas conocer son aquellas plantas exánimes que, por un arraigado sentimentalismo, aún conservamos. Oh, mi querida hermana, te ruego que escuches con la mayor atención. La vida siempre atrae a la vida, con su vigor y su promesa, pero, lamentablemente, la muerte invoca a la muerte, con su sombra y su desolación. Cuando persistimos en mantener en nuestro refugio plantas marchitas, flores secas que han perdido su lozanía y ya carecen de propósito vital, o ramas que han sucumbido y han sido despojadas de su energía intrínseca, estamos, sin darnos cuenta, creando un ambiente propicio para que la muerte espiritual pueda establecerse y echar raíces. No me refiero, por supuesto, a aquellas plantas ornamentales que han sido secadas intencionalmente como parte de un diseño decorativo, sino a aquellas que en algún momento rebosaron de vitalidad y que ahora no representan sino elocuentes símbolos de derrota,
de abandono y de negligencia. El enemigo, con su astucia, se vale de estos emblemas de la extinción para susurrar en lo más íntimo de nuestro espíritu con voces insidiosas. Así como esta planta pereció, así perecerán tus anhelos más profundos, tu vínculo conyugal, tu salud robusta y tu regocijo. Suscríbete a Milagros del Espíritu Santo para no perderte ninguna de estas revelaciones divinas. Recuerdo a una dilecta hermana en Los Ángeles, cuyo nombre era Carmen. Acudió a mi encuentro después de una de las celebraciones litúrgicas, su andar dificultoso, apoyada precariamente en un bastón. Hermana Caterine me confió, desde hace 2 años, mis oraciones no ascienden como antes. Siento una distancia de Dios, como si mis súplicas rebotaran infructuosamente en el techo de mi morada. Cuando el Espíritu Santo me otorgó el don del discernimiento sobre su aflicción, vislumbré en su sala un sinnúmero de macetas hermosas, pero cada una albergaba plantas muertas. Había perdido a su progenitora el año anterior, y cada planta marchita simbolizaba un recuerdo que ella se aferraba a no soltar. No eran los bellos recuerdos de su madre los que la ataban, sino el dolor lacerante, la amargura persistente, la pregunta incesante del por qué Carmen. Le inquirí con toda la ternura que el Señor había infundido en mi corazón: tu madre descansa viva en la presencia del Rey. Pero estas plantas fenecidas están atrayendo un espíritu de muerte sobre tu propia existencia. Urge que limpies tu morada para que la vida del Espíritu Santo pueda fluir de nuevo con su vigor. Esa misma tarde, nuestras lágrimas se entrelazaron. Lloramos por su madre, por el pesar, por la pérdida, pero también derramamos lágrimas de redención y libertad cuando ella decidió remover cada planta sin vida de su hogar y reemplazarlas con la promesa de una nueva existencia. Adquirió flores frescas, plantas de un verde vibrante y lozano, y cada vez que las regaba pronunciaba una declaración poderosa: Señor, así como cuido esta vida que has creado, te ruego que preserves y nutras la vida que palpita en mí. 3 meses después, recibí una misiva suya. Con una caligrafía firme y nítida me escribió: Hermana Caterine, mi vivienda ha resurgido como un vergel del Altísimo. Las plantas prosperan con exuberancia, pero aún más hermosa es la vida que ha retornado a mi alma. Puedo orar de nuevo, puedo percibir su presencia una vez más, amiga entrañable. Si en tu morada existen plantas sin vida que conservas por razones sentimentales, te insto a que consultes al Espíritu Santo sobre su destino. Él es tan magnánimo, tan pródigo en amor, que te revelará la manera de honrar los recuerdos preciosos sin permitir que los emblemas de la muerte permanezcan anclados en tu entorno espiritual. ¿Has sentido alguna vez que tus oraciones no encontraban su camino al cielo, que se estrellaban contra un muro invisible? ¿Has experimentado esa sensación desoladora de que algo intangible obstruye tu comunión con el Padre? Detente un instante y observa tu entorno. ¿Qué elemento en tu hogar proclama la muerte en lugar de la vida? Suscríbete a Milagros del Espíritu Santo para no perderte ninguna de estas revelaciones divinas. El tercer objeto que el Espíritu Santo me ha impulsado a compartir contigo es algo que, confieso, me sorprendió cuando me fue revelado en una visión clara. Me refiero a los relojes inmóviles. Oh, mi querida hermana, el transcurso del tiempo es un obsequio sagrado, una dádiva inestimable del Creador. Cuando permitimos que en el santuario de nuestro hogar persistan relojes cuyos engranajes se detuvieron hace meses o incluso años, estamos abriendo una compuerta, permitiendo que el estancamiento espiritual se asiente y se apodere de nuestras vidas. Un reloj sin movimiento no solo señala una hora errónea, simboliza que nuestro propio tiempo, en un sentido espiritual, se ha paralizado en un punto específico de aflicción, de pérdida irreparable, de una profunda desilusión. Y el adversario, con su perfidia, utiliza estos símbolos inertes para susurrar a nuestro corazón verdades amargas y engañosas: tu momento ya ha expirado. Tus días más gloriosos yacen en el pasado. Ya no queda esperanza alguna para ti, pero graba esto profundamente en tu ser, preciada amiga. Nuestro Dios es el soberano del tiempo, el eterno que todo lo renueva. Él tiene el poder de hacer que todas las cosas sean frescas y nuevas. Él puede restituir los años que la langosta devoró. Ningún reloj detenido, por más significado que posea, puede detener los planes magníficos que Él ha concebido para tu existencia. Rememoro a una venerable hermana en Chicago, cuyo nombre era Rosa. Había enviudado hacía un lustro,
y el reloj de su cocina se había detenido precisamente a las 3:17 de la madrugada, la hora exacta en que su esposo había partido a la presencia del Altísimo. Ella, imbuida de un profundo dolor, jamás se dignó a repararlo. «Es lo único que me queda de aquel instante fatídico», me confió entre sollozos. Pero Rosa no advertía que aquel reloj sin movimiento había paralizado también su capacidad para acoger las nuevas bendiciones que Dios, en su infinita misericordia, le tenía destinadas. Había declinado invitaciones para servir en la congregación, había rechazado oportunidades de participar en el ministerio, y había sellado su corazón a la posibilidad de forjar una nueva amistad especial con un hermano viudo de su misma comunidad. Rosa, le interpelé cuando el Espíritu Santo me infundió las palabras precisas: «Tu esposo reside en la gloria de Jesús, donde el tiempo, tal como lo concebimos, carece de significado. Él se encuentra en la eternidad, pero tú continúas aquí, y Dios tiene propósitos sublimes para el lapso que te resta en este plano terrenal. Ese reloj inmovilizado no honra su recuerdo. Por el contrario, te aprisiona en un instante de profundo pesar». Juntas, nos dirigimos a la cocina y con una determinación renovada, retiramos las baterías de aquel reloj. No lo desechamos, sino que lo guardamos como el precioso recuerdo que era. Luego, adquirimos un reloj flamante, resplandeciente, que marcaría el tiempo presente con una esperanza inquebrantable hacia el porvenir. Cuando introdujimos las pilas nuevas y escuchamos el primer tic-tac del tiempo retomando su curso en aquella cocina, Rosa prorrumpió en llanto, pero estas no eran lágrimas de aflicción, sino de una profunda liberación. «Siento como si pudiera respirar de nuevo», me susurró. Una carga inmensa se había disipado de su espíritu. 6 meses después, Rosa se había erigido como la coordinadora de viudas de su iglesia, extendiendo consuelo y orientación a otras mujeres para que procesaran su duelo de manera saludable. Y sí, el hermano viudo de su congregación se convirtió en un compañero invaluable para sus años dorados, porque cuando el tiempo reanudó su movimiento en su morada, su corazón también se abrió a las nuevas posibilidades que el Creador había dispuesto para ella. Suscríbete a Milagros del Espíritu Santo para no perderte ninguna de estas revelaciones divinas. Mi querida amiga, mira a tu alrededor ahora mismo. ¿Hay algún reloj en tu hogar que marcó su última hora hace tiempo y permanece inerte? No te pido que deseches recuerdos entrañables, sino que permitas que el tiempo de Dios, con su caudal de bendiciones, fluya sin restricciones en tu ambiente espiritual. Porque si tan solo te atreves a creer, si tan solo confías plenamente, Él puede tomar el tiempo que el adversario te ha usurpado y transformarlo en una cascada de bendiciones que jamás habrías osado imaginar. El cuarto objeto que necesitas conocer son las fotografías deterioradas o fragmentadas que por alguna razón aún conservamos. Ahora escúchame con toda la atención que este punto merece, pues su significado es profundo. No me refiero a todas las imágenes antiguas o a aquellas que ostentan las marcas del tiempo y de la memoria. Me refiero de manera específica a aquellas fotografías que están resquebrajadas, manchadas o dañadas de tal forma que distorsionan los rostros o las figuras de las personas que más amamos y apreciamos. Una imagen fotográfica fracturada de tu núcleo familiar se erige como una representación visual, un símbolo elocuente de relaciones que se encuentran fragmentadas, divididas o en proceso de deterioro. Una fotografía manchada de instantes felices puede, paradójicamente, transmutarse en un acceso para que el adversario siembre la confusión y la desazón sobre esos recuerdos preciados, empañando la dulzura de lo vivido. Y una instantánea, donde los rostros aparecen deformados por el daño, puede ser instrumentalizada por las huestes de la oscuridad para inyectar división, donde debería prevalecer la unidad y la armonía. Presencié esto en una reunión en Detroit, cuando una joven se aproximó a mí durante el tiempo de oración. Su semblante denotaba un profundo agotamiento, una sensación de derrota inminente. «Hermana Catherine», me confió, «mi familia se está desmoronando. Mis hijos han perdido todo respeto por mí y por su padre. Mi esposo y yo libramos batallas por cada minucia, y lo que más me desgarra es que mis hijos declaran no desear ser cristianos. Cuando el Espíritu Santo me concedió la claridad del discernimiento, identifiqué de inmediato la fuente del problema. En la sala de su vivienda, colgaba una fotografía familiar capturada durante unas hermosas vacaciones hacía 3 años. Sin embargo, la imagen había sufrido el embate de la humedad,
y justo en la zona donde aparecían los semblantes de su esposo y de sus hijos, se extendían manchas oscuras que los desfiguraban grotescamente. ¿Has notado alguna alteración en tu dinámica familiar desde que esa fotografía se deterioró?, le inquirí, guiada por el discernir del espíritu. Sus ojos se colmaron de lágrimas. Ahora que lo mencionas, sí, musitó, todo comenzó a cambiar después de que se dañó por una gotera que tuvimos, pero supuse que era una mera coincidencia. En el reino espiritual no existen las casualidades, querida amiga, le expliqué. Todo está intrínsecamente conectado de maneras que solo el Altísimo comprende a cabalidad. Esa misma semana, ella retiró la fotografía dañada y la reemplazó por una nueva, de una belleza radiante, donde cada rostro de su familia resplandecía con una nitidez impactante. Pero antes de colgar la nueva imagen, elevamos una oración unida sobre ella. Señor Jesús, que esta representación visual simbolice la unidad que tú anhelas para esta familia. Que cada vez que la contemplemos, recordemos que somos uno en ti, cohesionados por tu amor incondicional. No transcurrió ni siquiera un mes cuando recibí una llamada suya. Sus lágrimas ahora eran de gozo desbordante. Su hijo menor, el más renuente y rebelde, había regresado a casa implorando perdón y preguntando si le era permitido volver a acompañarlos a los servicios eclesiásticos. Su esposo había retomado la lectura de la Santa Biblia, y ella, había recuperado la autoridad espiritual sobre su hogar. Suscríbete a Milagros del Espíritu Santo para no perderte ninguna de estas revelaciones divinas. No fue mi mano la que obró la transformación en mi núcleo familiar, me confió con humildad. Fue su mano divina obrando a través de una acción tan elemental como el reemplazo de una fotografía. Porque el Espíritu Santo tiene la capacidad de utilizar las cosas más sencillas y aparentemente triviales para ejecutar los milagros más grandiosos. Él no comparte su gloria con ninguna otra entidad, pero se complace en utilizar nuestra obediencia como un canal para manifestar su poder inigualable. Si en tu morada atesoras fotografías de momentos o de personas preciosas que, sin embargo, se encuentran deterioradas, no te pido que las deseches impulsivamente. Pero te invito, con un corazón abierto, a reflexionar si es el momento propicio para reemplazarlas por imágenes que irradien vida, unidad y la bendición incesante de Dios sobre esas relaciones que tanto valoras. ¿Te has interrogado alguna vez por qué ciertas áreas de tu vida familiar parecen estar bajo un asalto constante? ¿Has considerado la posibilidad de que existan elementos físicos en tu vivienda que están funcionando como accesos para la confusión y la división? El quinto objeto que el Señor, en su infinita sabiduría, me ha desvelado son aquellos objetos de hierro invadidos por el óxido que, por costumbre o por su supuesta utilidad decorativa, aún conservamos en nuestras moradas. Querida amiga, el óxido es la manifestación palpable de la corrosión, de una muerte lenta y progresiva, de un deterioro insidioso que se expande y contamina todo aquello que toca a su paso. Y en el vasto e intrincado reino espiritual, los metales oxidados presentes en nuestro hogar pueden transformarse en emblemas de una corrupción que no solo afecta nuestra salud física, sino que también socava nuestras finanzas y erosiona la calidad de nuestras relaciones interpersonales. Esto, por supuesto, no significa que debamos desechar de inmediato todo objeto metálico que exhiba las honrosas señales del paso del tiempo y de una noble veteranía. Pero sí implica que debemos actuar con discernimiento y sabiduría, manteniendo una sensibilidad aguda a lo que el Espíritu Santo nos revela acerca de elementos específicos que podrían estar mermando la atmósfera espiritual de nuestra morada. Recuerdo a una apreciada hermana en Miami, a quien, para proteger su privacidad, llamaré Elena. Era una mujer profundamente entregada a la oración, fiel en sus diezmos y una madre y esposa amorosa con su familia. Sin embargo, desde hacía 2 años, su salud se deterioraba sin una explicación médica plausible. Los profesionales de la medicina no lograban hallar ninguna anomalía, pero ella se sentía cada día más debilitada, más exhausta y, lamentablemente, más desprovista de esperanza. Cuando acudí a su hogar para interceder por ella en oración, el Espíritu Santo dirigió mi atención de inmediato hacia el espacio de la cocina. Allí, colgado en la pared a modo de decoración, se hallaba un conjunto de utensilios de cocina antiguos, fabricados en hierro, completamente cubiertos por una capa de óxido denso y rojizo. Habían sido propiedad de su bisabuela y, por ende, ostentaban un valor sentimental inmenso para ella.
Elena, le dije con toda la ternura que el Señor había infundido en mi corazón, estos enseres fueron una bendición en las manos de tu bisabuela cuando estaban impolutos y funcionales. Pero ahora, cubiertos por esta pátina de óxido, se han transformado en símbolos de corrupción que están mermando tu salud. Al principio, ella se mostró renuente a aceptar mis palabras. Le resultaba incomprensible cómo un objeto tan simple podía ejercer una influencia tan profunda, pero cuando unimos nuestras voces en oración, el Espíritu Santo le concedió una visión. Ella visualizó cómo el óxido de esos utensilios se extendía como una sombra maligna sobre su propio cuerpo, corroyendo su vitalidad día tras día. Con lágrimas en los ojos, pero con una fe inquebrantable, decidimos emprender la ardua tarea de limpiar exhaustivamente aquellos enseres. Trabajamos durante horas, removiendo cada vestigio de óxido, puliendo cada superficie hasta que recuperaron su lustre original, como si fueran nuevos. Y mientras laborábamos, elevábamos una oración continua: Señor, así como purificamos este óxido, limpia toda corrupción de mi cuerpo, de mi mente, de mi espíritu. Que tu luz restauradora nos inunde. Cuando concluimos nuestra labor, aquellos utensilios lucían nuevamente resplandecientes. Optamos por utilizarlos para preparar una cena especial esa misma noche, consagrando su uso nuevamente para la bendición y no para una mera decoración inerte. Elena comenzó a experimentar una mejoría notable esa misma semana. Su energía retornó de manera gradual, su apetito se reavivó y su alegría, fue restaurada de una manera maravillosa. Los médicos, desconcertados, catalogaron su recuperación como un misterio médico, pero nosotras sabíamos que era la mano providencial del Señor respondiendo a su acto de obediencia. No fue mi mano la que me sanó, me escribió meses después, fue su mano obrando a través de mi disposición a purificar lo que estaba corrompido en mi entorno. Suscríbete a Milagros del Espíritu Santo para no perderte ninguna de estas revelaciones divinas. Mi querida amiga, te invito a observar tu entorno. ¿Existen en tu hogar objetos metálicos que exhiben más óxido que utilidad? ¿Posees herramientas, adornos o utensilios que revelan más corrosión que su propósito original? No te conmino a desechar todo aquello que posee un valor sentimental, pero sí te exhorto a consultar al Espíritu Santo si alguno de estos objetos requiere ser limpiado, restaurado o removido, para que la atmósfera de bendición fluya libremente en tu morada. Porque nuestro Dios es un Dios de restauración por excelencia. Él tiene el poder de tomar lo oxidado y transformarlo en algo nuevo y resplandeciente. Él puede tomar lo corrompido y purificarlo hasta la esencia, pero para que obre, requiere de nuestra cooperación activa, de nuestra obediencia sumisa y de nuestra fe inquebrantable. Si deseas seguir profundizando en esta búsqueda incansable del Espíritu Santo y su manifestación en tu vida, te recomiendo encarecidamente la lectura de algunos textos que han sido un manantial de bendiciones para innumerables vidas. El poder de orar de Stormy Omartian y Discernimiento Espiritual de Charles Stanley son verdaderos tesoros literarios que te asistirán en el desarrollo de una mayor sensibilidad a la voz del Señor. En la descripción encontrarás los enlaces para que puedas acceder a ellos en Amazon y elegir aquellos que el Espíritu Santo ponga con mayor fuerza en tu corazón, guiándote a la lectura que más te edifique en este momento de tu camino. El sexto objeto que el Espíritu Santo me ha mostrado y que necesitas conocer son las llaves que carecen de propósito, esas que atesoramos sin una utilidad clara. Oh preciada amiga, cada llave es un símbolo de acceso, de autoridad, de la potestad de abrir o de cerrar. Cuando persistimos en mantener en nuestro hogar llaves que ya no abren ninguna puerta, que no cumplen ninguna función útil, estamos, sin darnos cuenta, conservando símbolos de compuertas clausuradas, de oportunidades que se desvanecieron, de accesos que han sido bloqueados. Y el adversario, experto en la manipulación simbólica, utiliza estas llaves inertes para susurrar insidiosamente a nuestro corazón: ya no posees las llaves del éxito. No puedes abrir las puertas de la bendición. Has perdido el acceso a lo mejor que Dios tenía reservado para tu existencia, pero escucha atentamente, preciosa hermana, porque esta es una verdad gloriosa que disipa toda sombra. Jesús posee las llaves de la muerte y del Hades. Él detenta las llaves del reino de los cielos, y cuando Él decide abrir una puerta, nadie, absolutamente nadie, tiene el poder de cerrarla. Cuando Él clausura una compuerta, nadie puede abrirla.
Ninguna llave inútil en tu morada, por más que la atesores, puede alterar esa verdad inmutable y poderosa. Había una hermana en San Antonio, cuyo nombre era Esperanza. Qué nombre tan hermoso y significativo, ¿verdad? Pero cuando tuve la oportunidad de conocerla, había perdido por completo toda esperanza en la realización de sus sueños más anhelados. Era una mujer dotada de talentos excepcionales, con una habilidad innata para los negocios, pero cada emprendimiento que intentaba establecer fracasaba sin una explicación lógica. Cada puerta de oportunidad parecía cerrarse implacablemente en su rostro. Cuando el Espíritu Santo me concedió el discernimiento sobre su situación, vislumbré algo que me impactó profundamente. En el cajón de su cocina, atesoraba una vasta colección de llaves antiguas, llaves de viviendas donde ya no residía, llaves de vehículos que había vendido hacía tiempo, llaves de oficinas donde ya no trabajaba. Más de 20 llaves que en su vida presente no abrían absolutamente nada. Esperanza, le interpelé cuando el Señor me dictó las palabras exactas: estas llaves representan tu pasado, pero mientras las conserves cerca, estás declarando, consciente o inconscientemente, que tus mejores puertas ya se han clausurado. Estás proclamando que ya no posees acceso a las nuevas bendiciones que Dios anhela abrir para ti. Suscríbete a Milagros del Espíritu Santo para no perderte ninguna de estas revelaciones divinas. Cuando le expuse esta verdad, comenzó a derramar lágrimas copiosas. Es cierto, me susurró con voz temblorosa, cada vez que contemplo estas llaves, rememoró las oportunidades que dejé escapar, los lugares a los que ya no puedo regresar. Los anhelos que se vieron frustrados. Juntas, llevamos esas llaves al jardín de su vivienda y una por una, mientras las sepultábamos en la tierra, elevamos una declaración de fe poderosa. Señor Jesús, tú posees las llaves del reino. Abre las puertas que necesitas abrir en mi vida. Cierra aquellas que necesitas clausurar, pero que estas llaves del pasado ya no proclamen el fracaso sobre mi porvenir. Fue un instante cargado de un poder espiritual inmenso, querida amiga. Podía percibir la presencia del Espíritu Santo moviéndose sobre nosotras mientras enterrábamos esos símbolos de compuertas cerradas y declarábamos nuestra fe inquebrantable en las nuevas oportunidades que Él estaba preparando. En menos de 3 meses, Esperanza recibió una oferta de empleo que superaba con creces todo lo que había soñado. Y no solo eso, sino que el puesto incluía la oportunidad de desarrollar su propio departamento, sus propias ideas innovadoras, su propia visión de negocio dentro de una empresa ya consolidada. Las puertas se abrieron con tal celeridad que apenas podía asimilarlo. No fue una coincidencia, me relató meses después, fue la respuesta del Señor a mi obediencia, al soltar el pasado para poder acoger el futuro glorioso que Él tenía reservado para mí, mi querida hermana. Albergas en tu morada llaves que ya no abren ninguna puerta en tu vida actual. No te conmino a desechar llaves importantes o documentos de propiedad, pero sí te invito a revisar si existen llaves inútiles que están funcionando como recordatorios constantes de puertas clausuradas, en lugar de ser símbolos de fe en las nuevas oportunidades que Dios puede abrir. Porque Él tiene planes maravillosos para ti, planes de bienestar y no de mal, planes para otorgarte esperanza y un futuro prometedor. Y a veces, para recibir esos milagros del presente, necesitamos desprendernos de los símbolos del pasado. ¿Has sentido alguna vez que todas las puertas se cierran a tu paso? ¿Has experimentado la frustración de buscar y buscar sin que nada se abra para ti? Podría ser el momento de examinar qué llaves sin propósito mantienes cerca de tu corazón y de tu hogar. El séptimo y último objeto que deseo compartir contigo son los libros o revistas cuyo contenido es manifiestamente contrario a los principios irrenunciables del reino de Dios. Oh, mi entrañable amiga, las palabras poseen un poder inmenso y las imágenes ejercen una influencia profunda en nuestro espíritu. Cuando permitimos que en el santuario de nuestro hogar habite de forma permanente literatura que promueve valores diametralmente opuestos a los que el Señor nos ha legado, estamos, sin darnos cuenta, otorgando permiso a esas influencias para que moldeen y alteren la atmósfera espiritual de nuestro entorno familiar. Esto no implica, por supuesto, que debamos aislarnos en una burbuja cristiana, ignorando por completo el mundo que nos rodea y sus complejidades. Pero sí significa que debemos actuar con sabiduría y discernimiento sobre el tipo de contenido que permitimos que resida de forma constante en nuestro espacio sagrado, especialmente en aquellas áreas donde nos dedicamos a la oración,
donde buscamos el descanso y donde nuestra familia se congrega para la convivencia. Rememoro a una hermana preciosa en Phoenix, a quien, para preservar su intimidad, llamaré Luz. Era una mujer de profunda oración intercesora, una líder reconocida en su iglesia, y destacaba por su sabiduría y su íntimo caminar con el Señor. Pero de repente, comenzó a experimentar pesadillas horribles, sueños perturbadores que la arrancaban del sueño en la madrugada, dejándola invadida por el terror y la confusión. Había buscado consejería, había intensificado sus tiempos de oración, había solicitado la intercesión de sus hermanos en la fe, pero las pesadillas persistían. Además, comenzó a sentir una opresión espiritual que jamás había experimentado antes. Cuando acudí a su morada para orar con ella, el Espíritu Santo dirigió mi atención de inmediato hacia su dormitorio. Allí, sobre su mesita de noche, justo al lado de su Santa Biblia, se apilaban varias novelas románticas que contenían descripciones explícitas y promovían valores completamente contrarios a la pureza que ella profesaba en su vida. Luz, le interpelé con toda la delicadeza que el Señor me infundió. Estas novelas están creando una compuerta por la cual imágenes impuras se infiltran en tu mente durante tus horas de descanso. Tu espíritu se encuentra en un conflicto interno entre la pureza que anhelas en tus oraciones y las imágenes que estás absorbiendo antes de conciliar el sueño. Al principio, ella se sintió avergonzada y sorprendida. Solo son para distraerme, me explicó, para relajarme después de días arduos. Nunca pensé que pudieran afectar mi vida espiritual, pero, querida amiga, absolutamente todo lo que permitimos en nuestro entorno afecta nuestra vida espiritual. Somos seres integrados, y lo que entra por nuestros ojos, lo que procesamos con nuestra mente, inevitablemente impacta nuestro corazón y nuestro espíritu. Juntas llevamos esas novelas al jardín de su vivienda y, mientras las consumíamos en las llamas, elevábamos una oración unánime. Señor Jesús, purifica mi mente de toda imagen impura, santifica mis sueños. Que mi descanso sea en tu paz inefable y no en contenido que contamina la pureza que tú anhelas para mí. Esa misma noche, Luz durmió en una paz profunda por primera vez en meses. Sus sueños fueron serenos, restauradores, colmados de la presencia del Señor. Y no solo eso, sino que comenzó a experimentar sueños proféticos, visiones hermosas que la fortalecían en su ministerio de intercesión. Suscríbete a Milagros del Espíritu Santo para no perderte ninguna de estas revelaciones divinas. Nunca imaginé que algo tan trivial pudiera tener un impacto tan profundo, me escribió semanas después. Pero cuando purificamos el contenido de mi hogar, el Señor limpió también el contenido de mis sueños. Ahora mis noches son tan bendecidas como mis días. Mi querida hermana, te exhorto a observar tu entorno. ¿Qué tipo de libros, revistas o material impreso conservas en tu hogar? No te pido que te conviertas en una censora extrema, pero sí te invito a inquirir al Espíritu Santo si existe contenido que está compitiendo con su santa influencia en tu ambiente familiar, especialmente en tu dormitorio, el espacio de tu descanso más íntimo. ¿Qué es lo último que tus ojos contemplan antes de conciliar el sueño? ¿Qué tipo de pensamientos e imágenes permites que te acompañen durante tus horas de mayor vulnerabilidad? Porque mientras duermes, tu espíritu permanece activo, y el adversario conoce esas horas como oportunidades propicias para sembrar semillas que no pertenecen al vergel de tu corazón. Ahora, mi preciada amiga, permíteme abordar la esencia de todo este mensaje, porque más allá de objetos específicos, más allá de prácticas particulares, existe una verdad fundamental que el Espíritu Santo anhela que captes con una claridad absoluta. Él desea habitar contigo de una manera íntima, personal y tangible. No está interesado en una religión fría y distante, carente de vida. No desea que percibas la vida espiritual como una mera lista de normas que cumplir o prohibiciones que evitar. Él anhela una relación vibrante, dinámica, donde su presencia transformadora impregne cada faceta de tu existencia, incluyendo el espacio físico donde resides. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas moradas irradian una paz profunda desde el instante en que se cruza su umbral, mientras que otras se sienten pesadas, opresivas, perturbadoras? No se trata únicamente de la decoración o de la pulcritud física, es la atmósfera espiritual que ha sido cultivada, consciente o inconscientemente, a lo largo de los años. Cuando María, la hermana de Pittsburgh de la que te hablé al principio de este mensaje, retiró todos estos elementos perniciosos de su morada, no solo alteró su entorno físico.
transformó de manera radical la atmósfera espiritual de su núcleo familiar. Sus hijos, que habían mostrado una actitud rebelde y distante, comenzaron a buscar momentos para conversar con ella. Su esposo, que había perdido el interés en las cosas de Dios, retomó el liderazgo de la oración familiar. Pero lo más hermoso, mi querida amiga, fue lo que aconteció con su economía. Durante años, habían lidiado con dificultades financieras, viviendo al día, con necesidades que parecían imposibles de satisfacer. Pero cuando purificaron su hogar de estos elementos que bloqueaban la bendición, las ventanas de los cielos se abrieron de una manera sobrenatural y asombrosa. Su esposo recibió una promoción laboral que había anhelado durante 3 largos años. Ella encontró un empleo de medio tiempo que le permitía dedicar tiempo a sus hijos, al mismo tiempo que contribuía a la economía familiar. Suscríbete a Milagros del Espíritu Santo para no perderte ninguna de estas revelaciones divinas. Y de las formas más inesperadas, las bendiciones comenzaron a fluir hacia su hogar. Vecinos les obsequiaban mobiliario que necesitaban, recibían invitaciones a comidas que aliviaban su presupuesto y surgían oportunidades de servicio que les brindaban gozo y un renovado propósito. No fue mi mano la que alteró nuestras circunstancias, me escribió 6 meses después. Fue su mano obrando libremente en un hogar que ya no presentaba obstáculos para su bendición. Porque, escucha atentamente, mi querida hermana, cuando removemos los impedimentos espirituales de nuestro entorno, no estamos manipulando a Dios. Estamos, por el contrario, eliminando las barreras que obstaculizaban el flujo de su bendición, una bendición que ya estaba disponible, pero que no podía manifestarse plenamente en nuestras vidas. Es comparable a retirar las rocas de un cauce fluvial. El agua siempre ha deseado fluir. Nuestra obediencia simplemente despejó aquello que impedía su curso natural y majestuoso. ¿Has sentido alguna vez que vives bajo una nube de infortunio? ¿Has experimentado la sensación de que, por más que elevas tus oraciones, por más que te esfuerzas con diligencia, las bendiciones parecen eludir tu existencia? Podría ser el momento de revisar si existen elementos en tu entorno que están actuando como rocas en el cauce de la bendición de Dios. Pero permíteme añadir algo más, algo que el Espíritu Santo me ha mostrado con una claridad meridiana. No basta con eliminar, también es imperativo llenar. Cuando removemos elementos negativos de nuestro hogar, es crucial que colmemos esos espacios con elementos que inviten y acojan la presencia de Dios. ¿Qué tipo de melodías resuenan en tu morada? ¿El aire se llena de composiciones que elevan tu espíritu hacia el trono de la gracia, o de sonidos que despiertan emociones carnales y pensamientos mundanos? Porque la música tiene un poder inherente para abrir compuertas espirituales. Los mensajeros celestiales responden a la adoración sincera, pero otras categorías de espíritus reaccionan a diferentes tipos de vibraciones sonoras. Rememoro una velada en Akron, Ohio. Me encontraba ministrando en una iglesia de una belleza excepcional y al finalizar el servicio, una joven madre se aproximó a mí, llevando a su bebé en brazos. Hermana Catherine, me confió con angustia, mi bebé no logra conciliar el sueño. Llora cada noche desde que vino al mundo. Los facultativos aseguran que su salud es óptima, pero algo no está bien. Cuando el Espíritu Santo me concedió el don del discernimiento, le interpelé acerca de la música que se escuchaba en su hogar. Resultó que su esposo, aunque profesaba la fe cristiana, mantenía la costumbre de escuchar música secular de un carácter muy agresivo mientras realizaba su trabajo en casa. Melodías que versaban sobre la violencia, la desesperanza y la rebelión contra toda forma de autoridad. Ese precioso infante está absorbiendo esas vibraciones espirituales, le expliqué con dulzura. Su espíritu sensible está reaccionando a la atmósfera que esa música crea en su morada. Esa misma noche, al regresar a su vivienda, la pareja dialogó con el esposo sobre el particular. Él, con un corazón humilde y receptivo, decidió transformar por completo el tipo de música que escuchaba en casa. Llenó su hogar de alabanzas suaves, de música instrumental que elevaba el espíritu, de cánticos que proclamaban la bondad y la paz del Señor. Suscríbete a Milagros del Espíritu Santo para no perderte ninguna de estas revelaciones divinas. La primera noche que difundieron música de adoración mientras el bebé dormía plácidamente, este descansó ininterrumpidamente durante 8 horas. Y no fue una mera coincidencia, querida amiga. Fue la respuesta gloriosa del cielo a un hogar que decidió colmar sus espacios sonoros con la presencia vivificante de Dios, en lugar de influencias adversas y perturbadoras.
¿Qué tipo de imágenes embellecen las paredes de tu morada? Son cuadros que te recuerdan la majestuosidad de la creación divina, versículos bíblicos que robustecen tu fe y esperanza. Fotografías de momentos inolvidables compartidos con tu familia, o son, por el contrario, imágenes que evocan emociones negativas, que te retrotraen a fracasos pasados, que proyectan tristeza o desazón. Porque nuestros ojos son las ventanas que conectan con el alma. Lo que contemplamos de manera constante se convierte en el objeto de meditación de nuestro corazón. Y lo que nuestro corazón medita se transforma en lo que nuestro espíritu proyecta hacia nuestro futuro. Había una hermana en Nashville a quien, para preservar su privacidad, llamaré Melodía. Era una cantante cristiana dotada de una voz sublime, que había sido utilizada para bendecir a miles de almas. Sin embargo, atravesaba una etapa de sequedad espiritual terrible. Le resultaba imposible componer nuevas canciones, había perdido la pasión por el ministerio, y cada vez que intentaba elevar su adoración, se sentía vacía, desconectada del Señor. Cuando visité su hogar para orar con ella, identifiqué de inmediato la causa. Su estudio de música, el santuario donde solía componer y buscar la inspiración divina, estaba repleto de fotografías de artistas seculares a quienes admiraba musicalmente. Cantantes talentosos, sí, pero cuyas vidas y mensajes se encontraban completamente alejados de los valores del reino celestial. Melodía, le dije cuando el Espíritu Santo me otorgó la revelación, estas imágenes están compitiendo con la inspiración que emana del cielo. Cuando buscas la creatividad divina, mientras tu vista está saturada de inspiración mundana, tu espíritu no sabe hacia dónde dirigirse con claridad al principio, le costó comprenderlo. Respeto su talento musical, me explicó. No estoy adorando a estas personas, solo admiro su arte, pero, querida amiga, la admiración es, en cierto modo, una forma de adoración. Y cuando admiramos de manera constante a individuos cuyas vidas contradicen los principios del reino, sin darnos cuenta, estamos invitando a esas influencias a competir con la voz del Espíritu Santo en lo más íntimo de nuestro corazón. Juntas retiramos todas esas imágenes de su estudio. Las reemplazamos con versículos hermosos sobre la adoración, con representaciones de la naturaleza que reflejaban la creatividad infinita de Dios, con fotografías de momentos de ministerio, donde ella había presenciado la mano del Señor moviéndose a través de su música. Y mientras redecorábamos ese espacio sagrado, orábamos fervientemente: Señor Jesús, que este lugar sea exclusiva y completamente tuyo, que cada melodía que nazca aquí provenga del trono de tu gloria. Que mi inspiración fluya únicamente de tu Espíritu Santo. En menos de una semana, Melodía había compuesto 3 nuevas canciones, composiciones que tocaban el alma con una unción que no había experimentado en años. Su pasión por el ministerio se reavivó con una fuerza renovada, y su conexión con el Señor en la adoración se restauró de una manera hermosa y profunda. Cuando llené mi espacio de inspiración divina, me confió meses después, mi música se inundó de unción celestial. No fue mi talento el que cambió, fue la fuente de mi inspiración la que se transformó por completo. Mi querida hermana, observa las paredes de tu morada, especialmente en los espacios donde te dedicas a la oración, donde lees la palabra, donde buscas la presencia del Señor. ¿Qué elementos están compitiendo con su voz en tu ambiente visual? Suscríbete a Milagros del Espíritu Santo para no perderte ninguna de estas revelaciones divinas. ¿Qué clase de aromas invaden tu hogar? Esto podría parecerte una pregunta inusual, pero los efluvios también poseen una resonancia espiritual. En el Antiguo Testamento, el Creador impartió instrucciones meticulosas respecto a los sahumerios y ungüentos que debían ser empleados en su tabernáculo. No se trataba de mera ornamentación, sino de una auténtica estrategia de combate espiritual. Ciertos aromas propician la manifestación de la presencia divina, como la mirra, el incienso y los óleos puros y naturales que elevan el espíritu hacia la adoración. No obstante, otros efluvios, particularmente aquellos vinculados con ritos ocultistas o prácticas opuestas a la fe cristiana, pueden abrir accesos indeseables. No te alarmes, querida amiga. No estoy insinuando que cada fragancia comercial sea perniciosa, pero sí te insto a que seas receptiva a las indicaciones del Espíritu Santo sobre los aromas predominantes en tu espacio vital. Recuerdo el caso de una hermana en Tampa que, sin conocer su procedencia, adquirió velas perfumadas en una tienda esotérica y comenzó a utilizarlas.
Eran de una belleza singular, con fragancias exóticas que la cautivaban. Sin embargo, desde su empleo, sus momentos de oración se tornaron arduos, plagados de distracciones constantes y pensamientos extraños que interrumpían su íntima comunión con el Creador. Cuando el Espíritu Santo me reveló la conexión, ella comprendió al instante. Esas velas habían sido elaboradas específicamente para ceremonias de invocación espiritual. Y aunque las usaba con inocencia, estaban generando un ambiente propicio para atraer influencias contrarias a la sagrada presencia de Dios. Las retiró de inmediato y las reemplazó por velas sencillas, naturales, consagradas al Señor. Y al encender estas nuevas velas durante sus tiempos de oración, declaraba: Señor, que esta luz represente tu presencia, colmando este espacio. Que este aroma sea como incienso que asciende a tu trono. Su vida de oración se restableció de inmediato. Las distracciones se disiparon y pudo experimentar nuevamente esa comunión íntima con el Padre que tanto había anhelado. ¿Has notado alguna alteración en tu vida de oración desde que comenzaste a usar un nuevo producto aromático? ¿Has experimentado distracciones o perturbaciones espirituales que coincidieron con cambios en los aromas de tu hogar? Pero permíteme llevarte a una comprensión aún más profunda, mi querida amiga. Más allá de todos estos objetos específicos y las prácticas particulares, hay una verdad fundamental que el Espíritu Santo anhela que captes con una claridad cristalina. Tu hogar es, por designio divino, un santuario. No importa si es de vastas dimensiones o modesto en tamaño, si es de tu propiedad o alquilado, si se erige en un vecindario opulento o en una zona humilde. Es el espacio que Dios te ha confiado para que se convierta en un remanso de su sagrada presencia en la tierra. Y como todo santuario, requiere de tu cuidado deliberado, de tu vigilancia espiritual inquebrantable, de tu cooperación consciente con los propósitos celestiales para ese lugar tan sagrado. Suscríbete a Milagros del Espíritu Santo para no perderte ninguna de estas revelaciones divinas. Mi querida amiga, ha sido un privilegio indescriptible compartir contigo estas revelaciones que el Espíritu Santo ha depositado en mi corazón a lo largo de décadas de ministerio. Sé que no ha sido una casualidad que hayas llegado hasta este punto de nuestro mensaje. Él te condujo aquí porque tiene planes específicos de bendición para tu hogar y tu familia. Ahora te pido 3 cosas con todo mi corazón. Primero, si este mensaje ha tocado tu alma de alguna manera, si has sentido la presencia del Espíritu Santo confirmando estas verdades en lo más profundo de tu ser, suscríbete a Milagros del Espíritu Santo para que podamos seguir creciendo juntas en las profundas verdades del Señor. Hay mucho más que Él anhela revelarnos sobre la vida victoriosa a la que nos ha llamado. Segundo, comparte este mensaje con aquellas amigas preciosas que sabes que necesitan escuchar estas palabras. Esa hermana que ha estado lidiando con problemas inexplicables en su hogar, esa amiga que siente que su familia está bajo asedio espiritual, esa vecina que busca respuestas para situaciones que van más allá de lo natural. Permite que el Señor use tu obediencia para llevar estas verdades a los corazones que las necesitan con urgencia. Y tercero, dime en los comentarios cómo vas a aplicar estos principios en tu hogar. Deseo caminar contigo en este hermoso viaje. Anhelo celebrar las victorias que el Señor te concederá. Quiero orar contigo por cualquier desafío que enfrentes mientras implementas estos cambios espirituales. Descubre cómo transformar tu hogar en un santuario de paz y milagros. Suscríbete ahora a Milagros del Espíritu Santo para nunca perderte lo último en revelaciones divinas y comienza tu camino hacia una vida familiar bendecida. ¡Hasta pronto!